Volvimos y tenemos la columna de Emily, que como decíamos recién, hace un ratito nada más, va a estar hablando sobre la cumbre climática que se está llevando a cabo en Glasgow. Exactamente. Contanos un poquito más. La semana pasada hablábamos, el lunes pasado exactamente, nos adelantábamos un poco y ya contábamos sobre qué es el G20, cómo funciona, por qué surge, y adelantábamos que este fin de semana no, pero sí, hoy, mañana, 1 y 2 de noviembre se iba a llevar a cabo la cumbre por el cambio climático COP26 en Glasgow, en Escocia, porque se había atrasado un año claramente por la cuestión de la pandemia. Varios líderes mundiales se reúnen, digamos, en esta cumbre que dura hasta el 12 de noviembre, pero la gran mayoría de los mandatarios y diferentes funcionarios, ministros de los 200 países que forman parte, digamos, o que están invitados, van a estar, digamos, entre el 1 y el 2 de noviembre. Como decíamos, la ceremonia de apertura oficial de esta cumbre comenzó hoy, con una recepción encabezada por el primer ministro anfitrión Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, y el príncipe Carlos, que no lo queremos pero no importa, de Gales, que reemplazó a su madre, la reina Isabel, porque nada, a la reina Isabel le dijeron no vayas por recomendación médica, porque es una mujer, creo que si no me equivoco tiene como 95 años la reina Isabel ya. Sí. Entonces, nada, le dijeron al señor Carlos de Gales, al príncipe Carlos, que vaya. La cumbre, que se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow, en el Reino Unido, es la última oportunidad para salvar el planeta contra el cambio climático, según advirtió el primer ministro británico antes de la ceremonia de apertura. Esto es algo de que esta frase de que esta cumbre es la última oportunidad para salvar el planeta contra el cambio climático es una frase que se está tomando en la mayoría de los medios mundiales, porque realmente es necesario que se forme un acto y que los países realmente se comprometan a batallar, digamos, contra el cambio climático, porque hay que recordar que el Acuerdo de París, que se celebró hace más de 6 años en París, porque se celebró en el 2015, se había pactado los países miembros del Acuerdo de París, que entre esos Argentina está incluido, con varias otras potencias mundiales. Se había acordado que para impedir el calentamiento global, se puso un tope de que el calentamiento global en este siglo no podía superar un 1,5 grados. Que eso en realidad no se cumplió, porque hace poco la ONU había sacado un comunicado que en realidad no se había llegado a esa cifra, porque el mundo ya se ha calentado más de 1,1 grados centígrados. Y el Acuerdo de París lo que hablaba es de que no supere ese 1,5, pero ya vamos por 1,1. O sea, claro, estamos ahí. En el filo. Y las proyecciones actuales, basadas en los planeados recortes de emisiones de gases para la próxima década, indican que se calentará 2,7, o sea, lo superamos completamente, grados centígrados para el año 2100. O sea, las generaciones que vienen la tienen media complicada, porque dice que en los 7 años que pasaron entre 2015 y 2021, desde que se firmó el Acuerdo de París, son probablemente, según los especialistas obviamente en el cambio climático, los más cálidos desde la historia del planeta, los más cálidos. Y se hablaba que alrededor del mundo se está sintiendo mucho calor, o sea, pero calor más de lo que debería hacer, ¿no? Claro. Y uno puede, cuando hablamos esto de el tiempo está re loco, como esto de que, ¿cómo puede ser que en la primavera tengamos estos días de calor que tuvimos la semana pasada, de un calor muy de verano, porque es muy de verano,
porque la primavera suele tener estos cambios de clima, pero muy fuertes, y esta semana estamos con lluvia. Bueno, esto habla un poco, que parece como, ay, está re loco el clima, que la gente suele decir esto, pero en realidad pero es el no cambio. es consciente de que en realidad tiene que ver con un producto del cambio climático. Claramente, es que es el cambio climático y como el planeta. A mí me pasa cuando yo voy para el sur a visitar a mi familia. Yo me acuerdo que cuando era chica habían días como más grises, con más viento. Obviamente iba a la playa, qué sé yo, y estaba lindo. Tenía días de calor, pero eran como los menos. Y cada vez que voy, cada vez los días están más calurosos. El último verano que fui, un día hizo 38 grados, donde nunca se habían superado, era muy raro que se superen los 34 o 35 grados en Comodoro. Y capaz era una vez, y las últimas veces capaz un día tenés 38, pero el resto de los días tenés 32. Sí. Entonces, como también esa cuestión que decís, bueno, qué lindo, obvio que uno disfruta, va a la playa, va a la pileta, tiene ciertas posibilidades y está buenísimo, pero después cuando es consciente de por qué se producen esas cosas, no está tan bueno tampoco. Por eso es esto de que desde que se firmó el Acuerdo de París, en París, valga la redundancia, en el 2015, hasta ahora, digamos, 2021, han sido los años más cálidos en el planeta. Entonces, esto habla un poco de cómo el clima nos está diciendo, el planeta más que nada, nos está diciendo como un parate, hay que cambiarla, que es un poco lo que vos hablabas, Lau, las formas de producción, porque es un todo tiene que ver. O sea, no tiene que ver nada más con no tirar un papel en la vía pública. Está bien que si todos tiramos papel en la vía pública, obviamente hay una contaminación, pero no va con eso, va con cosas mayores. Sí. Y que ahí obviamente nosotros les tenemos que exigir, sobre todo a los países hiperindustrializados y hiperdesarrollados. Porque también esa cuestión que se está viendo ahora, que nos intentan imponer una agenda de ambientalismo, es peligrosa, porque en realidad te ponen a discutir a vos... las emisiones de Estados Unidos, las emisiones de China. Claro, y nos ponen a emitir a nosotros, tipo en Argentina, y vos decís, bueno, pero la realidad es que no produzco. Sí, la misma forma de producir. La misma que entonces te quieren imponer una agenda que ni ellos cumplen. Entonces, también cuál es la cuestión, porque obviamente que vos, para desarrollar un país, y sobre todo en las situaciones económicas y sociales que tenemos hoy en día, no podés hacerlo con nada más que con una huerta comunitaria. Tenés que empezar a producir de una manera que todos puedan tener un trabajo y un salario digno. Sin duda. Entonces, esa agenda que te quieren imponer también tiene que ver con que vos estés discutiendo cosas que no están sucediendo o que no son la necesidad urgente de un país que necesita desarrollarse al corto plazo, porque tenemos el índice de pobreza casi del 40%. Sí. Esto habla, obviamente que cuando se habla de la cuestión climática en nuestro país, es esto de, por ejemplo, hablamos mucho de la ley de humedales, que es súper importante porque hemos visto cómo, por ejemplo, Córdoba al 2x3 tiene incendios. Una cosa tan que, por ejemplo, cuando surgió a la gente en sí, era como, los carpinchos de Nordelta, los carpinchos no, o sea, realmente... sí, no se profundiza el debate. No se profundiza el debate. Entonces uno dice, que bajo lo del fuego, que bajo lo de los carpinchos, pero en realidad que tiene una cuestión en trasfondo de por qué esas cosas suceden. Entonces... y que hay que estar atentos también a eso. De este COP26, que es la cumbre climática... Sí, del clima voy a decir, pero no de la cumbre climática, participan casi 200 líderes mundiales, entre ellos, como decíamos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario francés, Emmanuel Macron, el jefe de Estado de nuestro país, Alberto Fernández, la principal ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, el primer ministro de Italia, Mario Draghi, así como la activista ambiental sueca, Greta Thunberg. Entre las ausencias más importantes se destacan los presidentes de China, Xi Jinping, Rusia, Vladimir Putin, siempre dudo, ¿Putin o Putin? Putin, me parece que es. Bueno, Bolsonaro, pero era algo que más o menos se sabía porque uno de los requisitos también es la vacunación y él es antivacuna, no está vacunado. Pero también se hablaba de la importancia de que él vaya como representante de Brasil por lo que significa Brasil, por tener, obviamente, el Amazonas y todo lo que ha pasado en los últimos años, que se ha prendido fuego y se habla... Lo han prendido fuego.
Y esto, lo acusan a Bolsonaro de no haber tenido ningún tipo de acción contra eso y de ser consciente, digamos, que lo quemaron, no es que salió porque no. Y bueno, y por último, el Papa Francisco, antes de partir hacia Glasgow, como decíamos, el primer ministro británico Boris Johnson es el presidente porque se hace en el Reino Unido. Y al finalizar la reunión del G20 en Roma, dijo que sus esperanzas en la COP26 dependen de la voluntad, el coraje y el liderazgo de todos. Solo 12 miembros del G20 se comprometieron a llegar a cero neto para 2050, Radio 2050. O antes, apenas la mitad de nosotros hemos presentado planes mejorados sobre cómo reduciremos las emisiones de carbono desde la Cumbre de París en 2005. Y tampoco hemos cumplido nuestro compromiso de proporcionar $100.000 millones al año para ayudar a los países en desarrollo a crecer de forma limpia y sostenible. Un gran dato porque, nada, básicamente está diciendo que no cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Exacto. Que es un montón porque a veces por ahí no se dice, pero él admite que no se ha cumplido. También Johnson dijo que según la ONU, las emisiones aumentarán en un 15% para el 2030 y deben reducirse a la mitad para entonces. También al hablar con la BBC advirtió que el tiempo de espera para combatir el cambio climático se agotó e instó a los líderes a pasar de la aspiración a la acción para frenar el calentamiento global. Hay varios objetivos, digamos, que tiene esta cumbre climática, es llegar a acuerdos, básicamente, todos los líderes, dada su posición y lo que tengan al alcance, de tratar de reducir estas emisiones de carbono, que ese es el principal objetivo, llegar a estos consensos y obviamente para los países que no tienen el dinero para llegar, digamos, a esa meta, poder darles algún tipo de sustento económico. Porque la cantidad de energía liberada por el calentamiento de estos últimos 5 años, que decíamos desde que se firmó el Acuerdo de París, derritirá, si no se lleva a cabo, ¿no? Obviamente, que es algo que estamos viendo, derritirá, no me sale la palabra. Derritirá gran parte de los hielos del mundo, como hemos visto, para ponerlo más en nuestra geografía, como el Calafate se ha derretido. Yo nunca fui, es algún lugar de mi país que me gustaría conocer, pero sí he visto la comparación del antes y el después de realmente cómo se ha derretido. Elevará el nivel de los mares y hará más probables fenómenos climáticos extremos, que lo hemos visto o sea, por ejemplo, Chile, se habla mucho de la cuestión de Chile. Chile es una zona, por su geografía, que está acostumbrada a tener temblores pero con probabilidades de que hayan tsunamis. Claro, entonces, pero que sean cada vez más frecuentes, habla de la alerta del cambio climático. También hablábamos un poco sobre, cuando empezábamos el programa hace ya 4 meses, de los incendios masivos que ocurrieron en Grecia, en Turquía. Hace 1 mes y medio la lava del volcán en las Islas Canarias básicamente arrasaba con todo, y eso es una alerta. Según afirmó en el día de ayer la Organización Meteorológica Mundial, un organismo de la ONU, en un informe en el que advierte que el clima entra en territorio desconocido. Los 7 años entre 2015 y 2021 serán probablemente, como decíamos, los más cálidos registrados hasta la fecha. Y los fenómenos meteorológicos extremos incluyen poderosas olas de calor e inundaciones devastadoras, y que lo que dice la ONU es que esto se ha vuelto la normalidad, que es normal que no quería decir nos caemos de calor, pero es la realidad, y que se inunden. El informe sobre el estado del clima para 2021 destaca un mundo que está cambiando ante nuestros ojos. El promedio de temperatura de 20 años a partir del 2002 está en camino de exceder 1 grado por encima de los niveles preindustriales por primera vez.
mientras que los niveles globales del mar subieron a un nuevo máximo en 2021 según este estudio. Entonces lo que se está tratando de llevar a cabo en esta cumbre de clima en Glasgow es llegar a consensos, que todos los líderes que participan, que son más de 200, puedan llevar un consenso de cómo tratar de reducir las emisiones de carbono y obviamente, como ya decíamos, destinar dinero a aquellos países para que puedan empezar a producir de manera más sustentable, porque hay países que la realidad, una vez dice, yo pienso, por ejemplo, cuando hablamos de Haití, que lo hemos nombrado varias veces y ha sufrido terremotos, es el país más pobre de América Latina. Pero también tiene un basural muy grande que contamina un montón, y todas las empresas, y lo que ya sabemos. Haití tiene preocupaciones como la pobreza. Entonces, por ahí de lo último que se va a acordar, dada la situación, es de, el cambio climático, porque tiene que alimentar a su población. Entonces se habla un poco de esta cuestión de destinar dinero a aquellos países que no tienen esa capacidad de emitir de manera libre, digamos, de manera limpia, digamos. Exacto. Yo igualmente me parece que, por más de que obviamente estén los mandatarios de los países, de los estados-nación, también creo que debería haber algún tipo de cumbre donde se ponga entre la espada y la pared a todo, o sea, a ese 2% de ricos a nivel mundial que producen y destruyen el país, el mundo. Porque obviamente que vos como dirigente, como mandatario o mandataria de un país podés tener toda la voluntad política, podés ser el más ecologista, el más ambientalista, pero después dentro, puertas adentro, hay un montón de situaciones que no podés controlar. Sobre todo entendiendo que hay empresas que son transnacionales, que se rigen con otras normas que por ahí no son las de tu país. Entonces, digo, ahí hay todo un vericueto, ¿viste? O sea, sí, parezco mi madre. Pero, digo, no sé, pienso en Coca-Cola, que tiene, si yo no me equivoco, una fábrica en Bahía y una fábrica en Tierra del Fuego. Yo no sé si se rigen con las normas argentinas o con mitad y mitad. Normalmente hacen lo que quieren. Exactamente. Entonces, y después también vos como país, por ahí en nuestro caso, en vías de desarrollo, subdesarrollado, bueno, viste que por ahí los términos son... Sí, que yo y esas definiciones. Exactamente. Pero digo, es una realidad. Hay muchos países de la misma situación que nosotros, hasta inclusive peor. Sí. Y que si... No quiero... O sea, pongo Coca-Cola porque fue la primera marca que se me ocurrió en el momento. Pero digo, si vos empezás a pautar normas establecidas, porque bueno, obviamente existe esta cumbre y todo, digo, Coca-Cola dice, bueno, chao, me voy. Y hay un montón de trabajadores que se quedan sin laburo porque... Que digo, no digo que hay que arrodillarse ante el imperialismo de Coca-Cola y ya fue. Pero digo, me parece que también tiene que haber como una situación donde las empresas, los empresarios de todas estas industrias que son multinacionales, que están en un montón de países del mundo, puedan también tener un compromiso y que no solamente sea un compromiso por parte de los mandatarios, sino que también sea un compromiso por parte de las empresas. Sí, sin duda. Porque también pasa que después en la sociedad uno dice, Alberto quiere el acuerdo porcino. Entonces le caemos a un presidente, un dirigente. Pero no le estamos cayendo al resto de las empresas y de los empresarios que efectivamente contaminan. Sí. O sea, y yo... No es ni para defenestrar ni para defender a Alberto, pero digo, en una situación económica como la que estamos, digo, necesita trabajo, producción, salarios, sí. Digo, entonces lo estás poniendo entre la espada y la pared a un tipo que necesita que la rueda gire en nuestro país. Obviamente que vos decís, bueno, pero eso genera contaminación. Bueno, sí, pero exigile también a los Estados Unidos, exigile a los países de Europa, exigile a China, exigile...
digo, a los que tienen un nivel, o sea, tienen una posibilidad social de poder empezar a disminuir la contaminación y a su vez nos tiran la basura a nosotros. Sí, por eso se habla de que este tipo de encuentros, o sea, se habla de... Porque la activista esta, la sueca es Greta Thunberg, que es como súper conocida. Ella siempre cuando habla en estas cumbres, normalmente hace hincapié en los mandatarios, pero hace aún más hincapié en las empresas. Todo el tiempo trae este discurso de las empresas también son responsables. Entonces ahí también está la lupa, porque, a ver, los países pueden ir y decir, bueno, el Acuerdo de París, la cumbre de Glasgow, el COP26, lo que quieras. Tenemos que acordar reducir las emisiones de carbono a un máximo para que básicamente no explote todo, aunque ya está explotando todo. Claro. Pero es como vos decís, si la empresa, no sé, a ver, cuando un submarino explotó de una empresa en el medio del Golfo de México que era internacional, o sea, no pertenecía a México, ¿y qué haces con eso? Entonces, obviamente también los países tomar como las medidas necesarias para que esto no suceda, pero también a veces las empresas son las empresas, son privadas, son un ente aparte que por más que el Estado... el Estado tiene que regularlo. Quiere regular. El tema es que también en una situación particular como la nuestra, eso también trae ciertas situaciones de contraofensiva por parte de la empresa. Sí. Sobre todo teniendo la posibilidad de ir a otros países a producir. Pongo el ejemplo de Coca-Cola, porque Coca-Cola se lleva su fábrica, la pone en otro lugar y se terminó. No es que utiliza X cosa especial que está en Argentina y no puede ir a otro lugar. No. O sea, vuelvo a decir, no es para idolatrar a Coca-Cola ni nada, lo pongo como ejemplo de las muchas empresas que vienen a producir a Argentina. Sin dudas. Que si vos no generás consensos generales desde ambientes, por ejemplo, yo no me acuerdo si fue la ONU la que empezó a discutir el impuesto a las grandes fortunas a nivel mundial. No me acuerdo en qué momento. No se llamaba impuesto a las grandes fortunas, tenía otro nombre. Pero imagínate que si vos lo haces a nivel mundial, después lo podés repetir a nivel local, a nivel país, y la gente no hace el escándalo que hizo acá, como sucedió acá en Argentina. No, porque va a decir, lo impone la ONU. Qué organismo respetable. Claro. Y que igualmente, obviamente, digo, todos los estados o sea, los estados están en la posibilidad de gestionar de la manera que crean correcto. Tampoco vamos a esperar que la ONU, que es un organismo que obviamente no es tibio en sus decisiones políticas, obviamente que tiene intereses sobre eso. Sí. Acá nos digite la política, pero digo, sí empieza por lo menos a marcar una agenda que nosotros ya la veníamos marcando antes, el impuesto a las grandes fortunas. La ONU propone un impuesto a los ricos que aumentaron su fortuna en la pandemia. Esto es del 13 de marzo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los países a establecer un impuesto solidario al destacar que las personas más ricas del mundo vieron aumentar sus patrimonios en $5 billones durante la pandemia y redobló, el reclamo en ese entonces, que es algo que se sigue pidiendo, un reclamo más equitativo a las vacunas contra el coronavirus. Insta a los gobiernos a que consideren la posibilidad de aplicar un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza a quienes se beneficiaron durante la pandemia para reducir las desigualdades extremas. Esto fue lo que dijo el máximo responsable de la ONU al intervenir en el foro del Consejo Económico y Social sobre la financiación para el desarrollo que se llevó a cabo en marzo. Ojo, no estoy haciendo una horda tampoco de la ONU, no. Vuelvo a repetir un poco lo que dije anteriormente, tienen intereses, no son ninguno nene de pecho ni nada, pero digo, me parece que hay cosas que hay que empezar a sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático, tienen que no solamente que empezar a reunirse los mandatarios, sino también los empresarios de la industria pesada, que efectivamente es la que contamina, porque si no, viste, siempre estamos nosotros reciclando en una botella papel, pero sin embargo, o
o señalándonos entre nosotros, vos comés carne y eso contamina, o vos matás animales. Vos matás y contamina, pero por atrás tenés a las grandes industrias y empresarios que no solamente generan riqueza a costa de los trabajadores y la producción de los trabajadores, que les pagan 2,50 pesos, sino que encima contaminan. Entonces, bueno, empecemos a regular eso en serio y empezar a tomar las cartas en el asunto, no solamente de manera particular en un país, sino a nivel mundial y con políticas concretas. Y que efectivamente sean beneficiosas para todo el conjunto. No solamente para el medio ambiente, sino también para aquellos que no tienen un peso para vivir, que puedan tener un trabajo digno, por más que sea de la industria, de última que sea una industria más sustentable. Sí, sin duda. Es un tema para debatir. Sí, da mucho que hablar, porque obviamente tener el cambio climático en sí, lo que conlleva, hasta esto, hablar de economía, hablar de política, hablar de los intereses que hay detrás no del cambio climático en sí, pero sí obviamente las discusiones que atraviesan la cuestión industrial. Vamos a estar ampliando en algún momento esto porque está bueno. La cumbre dura hasta el 12 de noviembre. La mayoría de los mandatarios están entre el 1 y el 2, porque es cuando se hacen las reuniones, porque no las van a tener 2 semanas en Glasgow. Pero después vamos a traer cuáles porque siempre, después que se terminan estas cumbres, hay un comunicado con qué se decidió, qué es lo que se va a hacer, toda esa cuestión, y obviamente la vamos a traer bastante zaraza, digamos. Sí, no, a ver, porque todos nos comprometemos a generar políticas de acción contra el cambio climático para mejorar la vida de los habitantes del mundo, y después no va a ser. Johnson, como decíamos bien al principio de la columna, Boris Johnson admitió que se tenían que destinar 100 mil millones de dólares a varios países para que puedan empezar por un camino más de producción más limpia, y admitió que no lo hicieron. Entonces, vamos a ver, el Acuerdo de París, que prometía reducir las emisiones de dióxido de carbono, tampoco se cumplió. Entonces, bueno. Están de vacaciones entonces en Glasgow. Que ahora creo que está medio. No, es fresco, solo hace frío. Igual ellos ahora están en otoño, así que debe ser un frío de la hostia.